Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos juntos en el universo de nuestras estrellas favoritas. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte. Un tema que sé que les encanta, que les apasiona y que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento y belleza, y, agárrense porque la cosa se pone buena. Vamos a hablar de una revelación que ha hecho sobre Kerem Bürsin, su expareja y CEO protagonista de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. Prepárense para enterarse del momento clave, según Hande, que marcó su vida. Un momento que la cambió para siempre y que inevitablemente está ligado a Kerem. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, de Love is in the Air, o simplemente te gusta el chisme de calidad, este es tu vídeo. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta bomba de información, quiero recordarles que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y déjenos un comentario al final del vídeo contándonos qué les parece esta noticia. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Bien, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel, como saben, es una figura pública muy reservada. No suele hablar mucho de su vida personal y es bastante cuidadosa con lo que comparte en redes sociales. Por eso, cada vez que da una entrevista o hace alguna declaración sobre su vida amorosa, es noticia mundial. Recientemente Hande concedió una entrevista a una revista turca muy prestigiosa, *Haftasonu*. En esta entrevista habló de su trayectoria profesional, de sus proyectos futuros y, como era de esperarse, le preguntaron sobre su relación con Kerem Bürsin. La expectativa era altísima, pues cualquier mención, por sutil que sea, de Kerem, genera un tsunami en las redes y en la prensa rosa. Si bien Hande no suele entrar en detalle sobre su ruptura, en esta ocasión se mostró un poco más abierta y reflexiva. No dio nombres directamente, pero todos entendemos que se refería a Kerem cuando habló de una persona que fue muy importante en su vida. Y es que, seamos sinceros, la química que Hande y Kerem proyectaban en pantalla era innegable, traspasaba la ficción. ¿Quién podría olvidar sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y las chispas que saltaban cada vez que se tocaban? Esa química, para muchos, era la prueba irrefutable de que su amor era real. Lo más impactante de la entrevista fue cuando le preguntaron cuál había sido el momento más clave de su vida. Hande, después de pensarlo un poco, respondió que fue un momento de vulnerabilidad, un momento en el que sintió que no podía más, un momento en el que necesitaba apoyo y lo encontró en la persona menos esperada. Esta declaración, mis queridos chismosos, es una auténtica joya. Hande, la mujer que siempre se muestra fuerte y segura, reconociendo abiertamente que tuvo un momento de debilidad. Esto la humaniza, la acerca a nosotros y nos demuestra que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propios demonios que batallar. Fue un momento muy difícil para mí, confesó Hande. Estaba pasando por una situación personal complicada y me sentía muy sola. Me sentía abrumada por la presión del trabajo y por las expectativas de los demás. Necesitaba a alguien que me entendiera, que me escuchara y que me apoyara sin juzgarme. Hande siempre ha sido objeto de la atención mediática. Su belleza, su talento y su éxito la han convertido en una de las actrices más codiciadas de Turquía. Pero como todo en la vida, la fama tiene su precio. La presión de mantener una imagen pública impecable, las críticas constantes y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Imaginemos por un momento lo que debe ser vivir bajo ese escrutinio constante, con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. Es comprensible que en algún momento Hande se haya sentido sobrepasada. Y aquí viene lo interesante. Hande continuó diciendo que esa persona, la que le brindó ese apoyo incondicional, fue alguien con quien trabajaba muy de cerca. Alguien que al principio consideraba simplemente un compañero de trabajo. Pero que con el tiempo se convirtió en mucho más. ¡Boom! Ahí lo tienen, la confirmación tácita de que hablamos de Kerem. ¿Quién más podría haber estado tan cerca de Hande en ese momento crítico sino su CEO protagonista, su compañero de largas jornadas de grabación y, sobre todo, su pareja? Esa persona me demostró que podía confiar en ella. Me escuchó, me aconsejó y me ayudó a superar ese momento difícil. Me hizo sentir que no estaba sola y que podía contar con ella para lo que necesitara.
Esta descripción encaja a la perfección con la imagen que tenemos de Kerem. Un hombre carismático, divertido y con una gran capacidad de empatía. Si bien Kerem también es un hombre de negocios y un actor con una agenda apretadísima, siempre se ha mostrado como una persona cercana y dispuesta a ayudar a los demás. No es difícil imaginarlo brindando su apoyo incondicional a Hande en un momento de necesidad. Obviamente la prensa turca no tardó en especular que Hande se refería a Kerem Bürsin. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron durante las grabaciones de Love is in the Air, y que, durante ese tiempo, formaron una relación muy intensa y mediática. Su romance fue como un cuento de hadas hecho realidad. Dos jóvenes y exitosos actores que se enamoraron en el set de una serie romántica. Los fans estaban encantados y cada foto, cada vídeo y cada declaración de amor era celebrada como un gol en la final del Mundial. Aunque su relación terminó, muchos fans aún esperan que algún día vuelvan a estar juntos. Y estas declaraciones de Hande han reavivado la esperanza de muchos. El fandom, conocido como Anker, sigue vivo y coleando. En redes sociales, los hashtags @AnkerIsrael, @Andercel y @Kerem Bürsin son tendencia constantemente. Los fans analizan cada gesto, cada mirada y cada palabra de los actores en busca de señales de una posible reconciliación. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Pero, ¿por qué este momento fue tan clave para Hande? Según ella misma explica, este momento le enseñó la importancia de la vulnerabilidad. Le enseñó que no tiene que ser fuerte todo el tiempo y que está bien pedir ayuda cuando la necesita. Le enseñó que el amor y el apoyo pueden venir de donde menos te lo esperas. En una sociedad que nos exige ser fuertes y autosuficientes, la vulnerabilidad a menudo se considera una debilidad. Pero Hande, con su declaración, nos demuestra que es todo lo contrario. Reconocer nuestras debilidades y pedir ayuda es un acto de valentía y una señal de madurez. Aprendí que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, dijo Hande. Aprendí que es importante ser honesto con uno mismo y con los demás sobre lo que uno siente. Aprendí que pedir ayuda no es un signo de fracaso, sino un signo de valentía. Esta lección, mis amigos, es invaluable. Todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos apoyo. Y no hay nada de malo en pedirlo. Al contrario, es una muestra de inteligencia y autoconocimiento. Además, este momento le permitió conocer a Kerem en un nivel más profundo. Le permitió ver su lado más humano y vulnerable. Le permitió conectar con él de una manera que nunca antes había imaginado. La convivencia en el set de grabación, las largas jornadas de trabajo y la presión del éxito crearon un vínculo especial entre Hande y Kerem. Un vínculo que trascendió la simple amistad y se convirtió en algo mucho más profundo. Este momento me permitió conocer a esa persona de una manera diferente. Me permitió ver su corazón y su alma. Me permitió entender por qué era tan especial. Esta frase, llena de emoción y sinceridad, nos revela la admiración y el cariño que Hande siente por Kerem. A pesar de que su relación sentimental terminó, el respeto y la admiración mutua parecen seguir intactos. Ahora bien, es importante recordar que esta es solo una interpretación de las palabras de Hande. Ella no nombró directamente a Kerem y no dio detalles específicos sobre el momento en cuestión. Sin embargo, la mayoría de los medios turcos coinciden en que se refería a él. Y nosotros, desde este humilde canal de chismes, también lo creemos. Y sinceramente tiene sentido. Kerem y Hande pasaron mucho tiempo juntos durante las grabaciones de Love is in the Air. Compartieron muchos momentos buenos y malos. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Es muy probable que Kerem haya sido esa persona que le brindó a Hande el apoyo que necesitaba en ese momento clave de su vida. Imaginen la escena: Hande, abrumada por la presión y la soledad, encontrando consuelo en los brazos de Kerem. Kerem, escuchándola atentamente, ofreciéndole palabras de aliento y haciéndola sentir segura y protegida. Un momento de conexión profunda y genuina que, sin duda, marcó la vida de ambos. Independientemente de si se refería o no a Kerem, lo importante es que Hande reconoció la importancia de este momento en su vida. Un momento que la cambió para siempre y que le enseñó valiosas lecciones sobre la vulnerabilidad, el amor y el apoyo. Y esta es la verdadera moraleja de esta historia. Más allá del chisme y las especulaciones, la revelación de Hande nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser vulnerables, de pedir ayuda cuando la necesitamos y de valorar a las personas que nos brindan su apoyo incondicional. Y es que al final,
Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Momentos en los que necesitamos a alguien que nos escuche, que nos entienda y que nos apoye. Y es en esos momentos cuando descubrimos quiénes son las personas que realmente importan en nuestra vida. Es en esos momentos cuando se forjan los lazos más fuertes y duraderos. ¿Qué les parece esta revelación de Ande? ¿Creen que realmente se refería a Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. El debate está abierto, mis queridos chismosos. ¿Es posible una reconciliación entre Ande y Kerem? ¿O su historia de amor es cosa del pasado? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, en este vídeo exploramos las recientes declaraciones de Hande Erçel sobre el momento clave de su vida, un momento de vulnerabilidad y necesidad de apoyo que, según muchos, estuvo ligado a su relación con Kerem Bürsin. Analizamos la importancia de la vulnerabilidad y el apoyo en nuestras vidas, y cómo estos momentos pueden transformarnos y permitirnos conectar con los demás en un nivel más profundo. Desmenuzamos la entrevista de *Aftasonu*, exploramos la historia de amor entre Hande y Kerem y analizamos el impacto de sus declaraciones en el fandom Anker. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre esta noticia y si les gustaría que hablemos más sobre Hande y Kerem. ¿Quieren un vídeo analizando a fondo su lenguaje corporal? ¿Quieren que investiguemos sus proyectos futuros y veamos si hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos? Díganme en los comentarios y haré lo posible por complacerlos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todo lo que hacemos. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chismecito.